En un ajetreado plató de cine, un grupo de personas se sentaba cerca, preparadas y listas. Eran los miembros del reparto, y nuestro protagonista estaba entre ellos. Mientras se dirigía hacia el lugar de rodaje, algunas personas detrás de él notaron que algo iba mal en el techo. De repente, un pequeño guijarro cayó sobre la cabeza de nuestro protagonista. A pesar de las advertencias de los demás, ya era demasiado tarde. Miró hacia arriba y el tejado se derrumbó, sepultándole bajo el hormigón y las barandillas de hierro. Sufrió heridas graves y empezó a perder el conocimiento. En sus últimos pensamientos, deseó que, si le daban otra oportunidad en la vida, querría ser el protagonista, no un simple extra sin nombre. Pasó el tiempo y, en algún apartamento, un bebé de 7 meses llamado Seo-Jun yacía en su cuna. Su nombre completo era Lee Seo-Jun, y sus padres, Lee Min-jun y Yoon-hae, jugaban con él. Mientras su padre intentaba que recordara su cara, el bebé sonreía y balbuceaba. Su adorable sonrisa derritió el corazón de su madre. Yoon-hae comentó la ternura de su hijo y Min-jun asintió con la cabeza. Sin embargo, a Seo-Jun le entró sueño y balbuceó mientras se dormía, con un aspecto aún más adorable. Sus padres lo arrullaron suavemente y Seo-Jun entró en un mundo diferente. Este mundo era un lugar de recuerdos, la biblioteca de la vida, donde los recuerdos y habilidades de Seo-Jun de vidas pasadas estaban guardados en libros. Los libros estaban cerrados tras pesadas puertas a las que solo podían acceder las personas capaces de manejar sus conocimientos. Seo-Jun intentó abrir una gran puerta negra, pero no cedió. Abrirla con un cuerpo demasiado débil conduciría a su destrucción. Se imaginó a un limo intentando leer un libro y siendo aplastado por el abrumador conocimiento. Concluyó que el limo era tonto y desistió de abrir la gran puerta negra. La biblioteca se transformó, mostrando puertas que él podía abrir. Entre ellas había una pequeña puerta azul que conducía a la biblioteca desde la vida de un limo. Antes había considerado al limo como un tonto, sin darse cuenta de que era el mismo. Normalmente, habría abierto la puerta y se habría embarcado en el lento desarrollo de un niño humano. Frustrado, Seo-Jun se fijó en una pequeña puerta junto al azul. Era la primera vez que veía esta puerta. La abrió y encontró un único libro negro en su interior. Al coger el libro, se golpeó accidentalmente la cabeza con la puerta, lo que le hizo enfadar. Sin embargo, lo cogió y lo abrió con impaciencia para descubrir su contenido. El libro hablaba de su constante actuación como extra anónimo y de su sueño de convertirse en actor si le daban otra oportunidad en la vida. Este libro contenía los recuerdos más significativos de su primera vida. Al reflexionar sobre su pasado, Seo-Jun se dio cuenta de que nunca había vivido con tanta pasión como entonces. Una vez recuperados los recuerdos de su primera vida, decidió convertirse en actor. Pero, ¿por qué detenerse ahí? Aspiraba a convertirse en una superestrella. Para convertirse en una superestrella, sabía que tenía que hacer algunas cosas. Desde que nació, practicó la respiración como un elfo. Esto hacía que su cuerpo brillara y que pareciera extremadamente guapo a los ojos de todos. Pero por ahora, solo podía abrir la puerta a su vida anterior como limo. Seo-Jun recordó la época en que era un pequeño limo y se acercó demasiado a un dragón mientras buscaba comida. El dragón, medio dormido, bostezó y destruyó al slime. 3 días después, Seo-Jun renació en su cuerpo actual. Pensar en eso hizo que Seo-Jun se enfadara. Cogió 2 libros, uno sobre su vida como limo y otro sobre un hada. Los limos podían fundirse en ácido, estirar sus tentáculos y cambiar de forma. Mientras Seo-Jun leía el segundo libro, recordó sus días traviesos como hada de las flores. Pensó que la bella apariencia de una hada sería útil para un actor, pero no era posible. Si la flor moría, el hada moriría también. La mayoría de los libros no interesaban a Seo-Jun, así que los hojeó para encontrar algo útil. Descubrió una habilidad llamada digestión del limo, que le permitía digerir cualquier cosa y convertirla en nutrientes para su cuerpo. También estaba la varita de hada, que podía atraer la atención de los que podían ver hadas. Si agitaba la varita mientras le observaban, la gente imitaba sus acciones. Seo-Jun pensó que estas 2 habilidades serían útiles, así que absorbió la digestión del limo en su cuerpo y asimiló la varita de hada en su mano. Se sorprendió al verla grabada en la palma de la mano y no en los dedos, pero aún así funcionaba bien. Cuando cerró el puño y lo abrió, la varita de hada que tenía en la mano empezó a brillar. Utilizando sus instintos de bebé, Seo-Jun empezó a jugar con sus manos. Ahora estaba en una guardería, jugando con una muñeca de aspecto extraño mientras había otros juguetes normales a su alrededor. Estaba con otros niños y sus madres.
Una madre comentó lo sano que parecía Seo-June y dijo que su hija Hiyun no había comido nada ese día y estaba baja de peso. De repente, Seo-June empezó a llorar porque tenía hambre. Su madre se levantó, casi olvidando que era la hora de comer. Los otros niños, al ver llorar a Seo-June, también empezaron a llorar. Se convirtió en un concierto de bebés llorando, y las madres se apresuraron a traer leche de fórmula y agua. Seo-June se preguntaba si lloraba sin motivo, pero sabía que si no lloraba, no le darían de comer a tiempo. Recibió su leche de fórmula y empezó a beber tranquilamente. Sin embargo, los otros niños que lloraban por su culpa no comían ni bebían nada. Sus madres intentaron que comieran, pero no lo consiguieron. Su madre le llevó a un rincón para que pudiera comer tranquilamente. Decidió comprobar su poder. Dirigió la palma de la mano hacia los otros bebés y la varita de hada se activó. Como los niños pequeños podían verlo todo, se sintieron atraídos por él. Todos le miraron con curiosidad, y sus mamás se sorprendieron. Entonces Seo-June le estrechó la mano y con ella la varita de hada. Los demás niños intentaron imitarle y, mientras Seo-June se bebía su leche de fórmula, hicieron lo mismo. Sus mamás estaban sorprendidas y asombradas cuando todos siguieron a Seo-June y comieron su comida correctamente. Decían que Seo-June era increíble, y una madre dijo que era como un mukbang para bebés. Una mujer se acercó a la madre de Seo-June y le preguntó si podía grabar un video de Seo-June comiendo para enseñárselo a su hija Hiyun, que era más pequeña que los niños de su edad porque no comía bien. La mujer empezó a llorar y la madre de Seo-June le dijo que era más grande que los niños de su edad porque comía mucho. La madre de Hiyun lloró, y Hiyun también empezó a llorar. Seo-June se irritó porque pensaba que llorar innecesariamente cuando no se tenía hambre era por mal humor. Usó la varita helada para detenerlo, pero en lugar de Hiyun, llamó la atención de todos los demás. Los niños se arremolinaron en torno a Seo-June y él se sintió abrumado. De vuelta en casa, su madre le contó a su padre que ese día todos copiaron a Seo-June y se comieron su comida en la guardería. A su padre le pareció interesante, y su madre le llamó la estrella mukbang del mundo de los bebés. Seo-June estaba jugando con sus juguetes y su madre le preguntó si estaba emocionado. Él agitó las manos emocionado, pensando en vengarse del dragón que lo mató en su vida anterior. Su padre se preocupó y pensó que debían detenerle, pero a su madre le pareció bien. Dijo que Seo-June era amable en la vida real y que no pegaba a nadie. Era tan popular que todo el mundo se reunía a su alrededor. Seo-June jugó con sus juguetes y su madre le preguntó si estaba emocionado. Él agitó las manos, pensando en vengarse del dragón que le había matado antes. Su madre le grabó mientras él enfocaba la cámara. Sabía que tenía que usar la varita helada. Seo-June consideró que agitar un brazo mientras comía podría parecer sospechoso, pero nunca había levantado ambos brazos y los había agitado mientras comía. Ambas situaciones le parecían extrañas. Pero pensó que no importaba. Sacudió las manos, confundiendo a su madre. Ella le preguntó si la comida estaba rica, y Seo-June respondió afirmativamente con sus palabras de bebé. Todos estaban contentos, y la grabación terminó. Su madre envió los videos grabados a la madre de Hiyun, que se alegró de recibirlos. Después de unos minutos, Yoon-Hae recibió un mensaje de ella diciendo que Hiyun había comido toda su comida por primera vez en 2 semanas. El hospital les había felicitado, y otras madres también informaron de que sus hijos comían mejor gracias a Seo-June. Al ver la risa de su madre, los niños también se rieron. Seo-June se quedó impresionada. El video en el que se mostraba la habilidad de la varita de hada había demostrado su eficacia incluso grabada. Seo-June, al darse cuenta de ello, se emocionó y abrazó a su muñeco del rey exánime, sin darse cuenta de que eso incomodaba a los demás niños y mantenían las distancias con él. Entonces, una mujer llamada Minju se acercó a Yoon-Hae, preguntándole si estaría bien subir los videos de Seo-June a YouTube. Le explicó que había estado usando YouTube para compartir videos de su propia hija y que, sin querer, había mencionado en la red que su hija, Mina, había estado comiendo bien. Yoon-Hae pensó que no pasaba nada porque no se mencionaba el nombre de Seo-June, pero Minju recibió numerosos comentarios de padres que pedían consejos sobre cómo hacer que sus bebés comieran. Aunque Minju no había hablado de los videos de Seo-June, sí había mencionado las marcas de comida y las recetas que usaban, que eran las mismas que usaban todos los de la guardería. Yoon-Hae dudaba si poner la cara de Seo-June en internet, teniendo en cuenta el impacto potencial que tendría en él a medida que creciera. Si Seo-June pudiera hablar, le pediría su opinión, pero no se imaginaba que la aceptaría de inmediato. Yoon-Hae observó a Seo-June jugando con su muñeco del rey exánime y no pudo tomar una decisión. Optó por consultar primero con su marido. Minju, la mujer que sugirió subir los videos,
aconsejó tomarse el tiempo suficiente para considerar la idea. En un edificio de oficinas, Min-Hun vio una foto de Seo-June con un muñeco de orco en la mano y no pudo evitar sentir que su hijo crecía demasiado deprisa. De repente, alguien se le acercó por detrás y reconoció a Seo-June. Era Kim, la persona que le había regalado el muñeco orco. Min-Hun se alegró de ver que a Seo-June le seguía gustando. Kim resultó ser amigo común de Min-Hoon y Yoon-Hae. A Min-Hun le dolía la cabeza solo de pensar en la situación, y Kim se rió, recordando cómo había esperado que Seo-June llorara al recibir el juguete, pero se sorprendió cuando le cogió cariño. Sin embargo, Kim se dio cuenta de que Seo-June solo jugaba con juguetes de miedo e ignoraba los que normalmente gustarían a otros niños. Esta revelación sorprendió tanto a Min-Hun como a Kim. Más tarde, Yoon-Hae le enseñó a Min-Hun videos de Seo-June comiendo y le preguntó por qué agitaba las manos. Min-Hun creyó que simplemente estaba emocionado por comer, pero Yoon-Hae sugirió que podía estar agitando las manos por la presencia de la cámara, explicación que le pareció plausible. En casa, Min-Hun jugó con Seo-June, asumiendo el papel del rey exánime Moon. Sin embargo, a Min-Hun los diálogos le parecieron horribles y no se esforzó mucho en pronunciar sus líneas. Seo-June abucheó a su padre, mientras Yoon-Hae se reía y comentaba que su hijo quería más emoción en la actuación. A Min-Hun no le hizo gracia, y Yoon-Hae mencionó que Seo-June también disfrutaba mucho jugando con Kim. Seo-June se irritó cuando se dio cuenta de que sus padres estaban hablando y no le prestaban atención, haciendo un sonido molesto. Min-Hun volvió a jugar con él, y el juego terminó con la derrota del rey exánime. Más tarde, Yoon-Hae discutió con su marido la posibilidad de subir los videos de Seo-June. Ella expresó su preocupación por los futuros sentimientos de Seo-June con respecto a los videos. Min-Hun la tranquilizó, afirmando que solo eran videos de su infancia y que probablemente se olvidarían para cuando Seo-June creciera. Yoon-Hae aún tenía dudas, pero Min-Hun compartió lo que había oído de Kim. Existía la posibilidad de que Seo-June disfrutara delante de la cámara, ya que parecía emocionarse y agitar los brazos cuando le grababan comiendo. Yoon-Hae aún tenía sus reservas, teniendo en cuenta la perspectiva de futuro de Seo-June. En medio de la discusión, se dieron cuenta de que la Seo-June había comentado antes las habilidades interpretativas de Min-Hun. Esta revelación hizo que ambos se dieran cuenta de algo importante. Min-Hun sugirió que si Seo-June reconocía que su propia actuación era mala, sería realmente notable. Yoon-Hae estuvo de acuerdo y se entusiasmaron con la idea de que Seo-June empezara a actuar. Yoon-Hae se lo tomó como una confirmación de su marido para subir los videos de Seo-June a YouTube. Min-Hun lo vio como una oportunidad de ayudar a más madres, así que se pusieron en contacto con su amiga Min-Hu y le informaron de su decisión. Min-Hu les aconsejó crear un canal con un nombre en inglés y coreano, y acabaron llamándolo June. Subieron 2 videos, y lo que ocurrió a continuación cambió sus vidas por completo. En pocas horas, los videos se convirtieron en un éxito mundial. Madres de todo el mundo mostraron los videos a sus hijos, lo que mejoró sus hábitos alimentarios. Los padres se sintieron abrumados por la repentina afluencia de mensajes y notificaciones. Yoon-Hae silenció temporalmente las notificaciones para controlar la situación. Al principio, pensó que solo la gente que conocía a Seo-June se estaba comunicando, pero Min-Hun le informó de que algo aún más extraordinario estaba ocurriendo en su canal de YouTube. Los videos habían convertido a Seo-June en una sensación de la noche a la mañana. Cuando Seo-June volvió a tener hambre, se enteró de la discusión sobre YouTube y decidió retrasar su llanto por un tiempo. Habiendo conocido YouTube en su vida anterior, comprendió que incluso los no famosos podían hacerse famosos en la plataforma. Yoon-Hae y Min-Hun se sorprendieron y asustaron al leer los comentarios y ver cómo los videos acumulaban más de 1 millón de me gusta en una sola noche. Min-Hun llamó a Yoon-Hae y, incrédula, le preguntó cómo había ocurrido. Emocionada, Min-Hun le explicó que Seo-June se había convertido en una estrella de la noche a la mañana. A Seo-June le entró hambre y no pudo esperar más, interrumpiendo la conversación. Min-Hun aconsejó a Yoon-Hae que solicitara la monetización, algo que Yoon-Hae no había previsto. Le pasó el teléfono a su marido, que preguntó por los requisitos para la monetización, sabiendo que normalmente se tardaba mucho en obtener beneficios en YouTube. Min-Hun le aseguró que el canal de Seo-June ya había superado los criterios de número de suscriptores y tiempo de visionado en una sola noche, acumulando más de 200.000 suscriptores. Yoon-Hae y Min-Hun se quedaron sin palabras. Se lo mostraron el uno al otro, y la reacción fue la misma. Sin embargo, Seo-June interrumpió el momento llorando a gritos, sobresaltando a todos. Min-Hun se lo llevó rápidamente, y Yoon-Hae continuó su conversación con Min-Hun en la cocina. Min-Hun, que aún no comprendía lo ocurrido, preparó leche maternizada para Seo-June.
Mientras Seo-June disfrutaba de su leche, Min-Jun lo sacó y descubrieron que Yoon-Hae ya había solicitado la monetización. Una vez aprobada, se incluirían anuncios en sus videos. Min-Jun no entendía los comentarios y pidió a Yoon-Hae que los interpretara, ya que era tutora de coreano para extranjeros. Yoon-Hae se dio cuenta de que la gente decía que sus hijos empezaban a comer bien después de ver los videos de Seo-June, incluso los que solían ser quisquillosos con la comida. Mientras tanto, a Seo-June le incomodaba como le cogía a su padre y le dio una palmada en la mano para llamar su atención. Min-Jun recibió varios mensajes, entre ellos uno de Kim. Pero ahí no acabó todo. Los videos de Seo-June aparecieron en plataformas de noticias en línea, dejando a los padres desconcertados por el repentino giro de los acontecimientos. Aparecieron hilos en los que se discutían los efectos de los videos de Seo-June para ayudar a los niños a comer, revelando que parecían funcionar en bebés de hasta 20 meses. Esta información asombró a los padres, consolidando aún más su colaboración. Sin embargo, Seo-June creía que el límite de edad de 20 meses se debía a que la habilidad varita de edad era la de grado más bajo, y requería cierta cantidad de maná para usar cualquier habilidad de la biblioteca vital. Aunque había habilidades más poderosas para hacer que la gente lo imitara, aún no podía acceder a ellas debido a sus limitadas capacidades como bebé. Incluso sujetar un biberón de leche era un reto para él, ya que se le caía. Min-Jun lo cogió y comentó que Seo-June debería haberle informado cuando terminó de comer. Seo-June balbuceó algo, y Min-Jun dijo que así es como debería haberle llamado cuando terminó de comer. Yoon-Hae señaló que las expectativas de su marido eran demasiado altas para un bebé de 8 meses, pero Min-Jun siguió confiando en las geniales habilidades de Seo-June. ¿Cumplirá Seo-Jun su sueño y se convertirá en un gran héroe? Descúbrelo en el próximo episodio y gracias por vernos.